Hola amigos de Zona Técnica Podcast, para nosotros es un placer estar con ustedes y les queremos comentar que este es el primer capítulo real del proyecto de podcast interactivo, porque tenemos una amiga que nos va a acompañar aquí, que ustedes la pueden ver detrás de nosotros. Es una touch que nos va a dar bastante vida a tres amigos, tres conocidísimos de hace muchísimos años, que también son amigos de ustedes, y vamos a comenzar con lo que es el podcast, que es un conversatorio de hablar de fútbol, de hablar rico de todo, pero con un respeto único hacia la profesión, hacia el fútbol y a todo lo que a ustedes les gusta, porque por eso nos han seguido por tantos años, por el respeto que les tenemos a ustedes y a nosotros mismos de poder hablar, de poder discernir, pero con un respeto único. No tengo que presentar a estos grandes amigos. Guima, Ronald, bienvenidos. Están en su casa y vamos para adelante. Gracias, Víctor. Qué bueno tener a Ronald acá también. Nos ha costado, Guima. Sí, nos ha costado. Es un llorón. Sí, nos ha costado. Claro que nos ha costado. Pero sí, yo creo que la dinámica del conversatorio, cuando se pueda tener tres, siempre es muy buena. Y listo, vamos, porque hay mucho tema. Sí, claro que hay mucho tema. Ronald. Gracias. Bueno, muchas gracias. Qué gusto en volver a estar en un programa tuyo, macho. Sí, ¿verdad? Claro. Me acuerdo de este programa de hace algunos años también. Bueno, y ni qué decir con Guima, que fuimos compañeros, entrenador mío, ahora entrenadores, colegas. Un gran respeto y admiración siempre fuera del fútbol también, una amistad que ha prevalecido durante muchos años. Y ahora en esta nueva fase pues vamos a intentar conversar un poquito, analizar y también compartir conocimientos, que eso también es importante para que la gente también entienda un poco cómo se está dando todo este tema del fútbol actual. Sí, yo siempre he creído con tantos años, Guima, en el 2004 comenzamos nosotros en televisión, yo siempre he creído que, nos decía don Ricardo Quiroz, perdón, que tiene que quedarle algo al detrás de la pantalla, claro. decía Ricardo. El que está detrás de la pantalla le tiene que quedar algo, porque nosotros hay veces creemos que el léxico nuestro futbolístico es lo máximo y no es cierto. Tenemos que llegarle con más sencillez a ese muchacho, a esa señora, a ese gran amigo que está detrás, que está ansioso de conocer más de nuestro fútbol. Entonces, por ahí es que andamos, con este conversatorio abierto, rico, de mucha experiencia de ustedes, pero muchísima experiencia. Y yo quiero comenzar con un tema que ya me tiene cansado, pero no lo podemos dejar pasar, que es la selección nacional. Para mí, nadie ha hablado de la selección nacional como la que la gente quiere, Guima, Ronald, saber por dónde andamos, qué fue lo que pasó, por qué bajamos, futbolísticamente. No es que los chiquillos se fueron, no que hay que votar a fulano, no hay que votar, no, a mí no me interesa eso, no sé si a ustedes, a mí lo que me interesa es lo rico que podemos hablar y analizar de una selección, que eso sí me preocupa, que no la veo como muy descollante con esta ida que nos falta ir a Honduras. Yo quisiera oírlo. Sí, yo empezaría, ¿no? Empezaría cómo terminó la participación de Costa Rica en el Mundial pasado y la decisión que se tomó con respecto a hacer un cambio prácticamente total de lo que era la selección, o sea, hacer la famosa renovación. Yo desde un principio, cuando se empezó a hablar de eso, yo tenía mis serias dudas, porque la experiencia te dice, y más aún en selección, que para ponerse la camiseta del país en juegos de eliminatoria, vos necesitas como futbolista un recorrido. Y además, para poder estar ahí, necesitas de gente de experiencia. Le pasó a Ronald con nosotros en el 90, por ejemplo, a gente de experiencia que los fuéramos también dando confianza, guiándolos. Pero bueno, se optó por otro tipo de decisión y yo creo que en el momento de la verdad, porque hubo un ensayo
Cuando se fue Suárez y entró Vivas en un interinato, después vino Alfaro, se fue, empezó a hacer, digamos, a esta idea, se quedó Vivas de nuevo y ahora vino Miguel Herrera. En el momento de los balazos, Sí, por lo menos hasta ahora en estos 2 partidos, para mí ha quedado evidente que esa idea no estuvo bien pensada. Sí, pues yo siempre digo en este tema, porque también lo viví en carne propia, todo recambio y toda renovación o todo nuevo proceso, como se le llama acá, tiene que venir acompañado de algo más, no solamente de buenas intenciones, tiene que venir con resultados. Y hasta el momento, en esta etapa en la que estamos, hasta el momento los resultados no han aparecido. Por eso es de que hay tanta gente nerviosa en este momento. Estamos todos nerviosos porque evidentemente la no clasificación de Costa Rica al próximo Mundial significaría para toda la industria del fútbol, para todos nosotros los que estamos metidos en eso, un golpe durísimo. Durísimo. Entonces, claro, todos nos inquietamos, todos nos preocupamos por esa parte, pero lo que dice el génesis de todo eso que está diciendo Guima, y me parece muy correcto, es de que todo ese tipo de cambios tiene que ser acompañado por resultados, pero también tiene que ser poco a poco llevado, no tan apresuradamente. O sea, no podemos tener a todos los jugadores de más de 35 años, ni de 34 años, ni todos los jugadores de 20 tampoco. Tiene que ser un mix, tiene que ser algo que se intentó hacer en algún momento, pero cuesta, en nuestro país cuesta. Cuesta hacerlo cuando no hay resultados, macho. Sí, claro. Es que porque si ahorita, o sea, cuando estuvo el señor Alfaro y fue a la Copa América, le ganó a Paraguay, bueno, le empató a Brasil, ustedes se acuerdan, perdió con Colombia, y entonces había como un respaldo de algo con gente joven que venía y con alguno que otro veterano. Pero cuando ya se va el señor Alfaro, viene Claudio, otra vez, que era director de selecciones, asume, hace un itinerato con algunos partidos, sigue manteniendo esa base, pero después viene ahora el técnico, como dice Guillermo Herrera, y se aboca solamente a este grupo, que no digo que sean malos jugadores, ni mucho menos, son buenos jugadores, pero tal vez ese peso de eliminatoria, ese peso de partidos, en el momento que es en donde tiene que aparecer esa prestancia, esa experiencia, no digo calidad, ¿verdad? Experiencia, todavía nos ha faltado. Bueno, yo oí hace muchos años, ahora te lo comentaba, a Guima, que estábamos aquí hablando, cotorreando exactamente igual que lo que estamos haciendo ahora, de que decía don Carlos Watson, de que cuando no hay un seguimiento en el jugador, en ligas menores, y no se llegan a campeonatos mundiales, a 3, 4 años se ve el hueco, ¿verdad? Se ve el hueco de muchachos jóvenes, tal vez con talento, pero no tienen una trayectoria que los apadrine, que sepan qué es la camiseta, cómo sea, porque no llevaron esa trayectoria, llegaron y fracasaron en las idas a los mundiales. ¿Es tan de peso, Guima? Sí, indudablemente, porque el trayecto, o sea, el recorrido que pueden tener, y Ronald fue entrenador muy exitoso en selecciones menores también, con aquel famoso Mundial Sub-20, ¿verdad? En donde muchos de estos jugadores, producto de esa experiencia Sub-17 y después Sub-20, pudieron dar el salto a la selección mayor ya teniendo un conocimiento de causa, ¿verdad? De lo que era la alta competencia. Porque los mundiales menores, bien que mal, te da una idea de lo que es la alta competencia. Sobre todo, como en la categoría que participó Ronald, con la categoría Sub-20, ¿verdad? Que ya son más hechos, están más hechos los jugadores. Así que Costa Rica, al no poder participar en estos últimos años, al quedarse totalmente restringido este núcleo de jugadores al campeonato nacional, que ya sabemos que tiene sus enormes limitaciones, entonces, claro, cuando viene, y son buenos jugadores, no estamos aquí hablando, son buenos jugadores, pero que en el momento de la verdad, a algunos les va a costar más tiempo que otros,
llegar a esta madurez para poder dar competencia. Ronald, pero decime una cosa, vos que fuiste técnico de una selección sub-20, ¿qué sucede dentro de un comité director? ¿Qué sucede dentro de una federación para no dar un seguimiento en una, para mí, no sé si estoy equivocado, en una formación de muchachos? Sí. En la alta competencia, como lo decís, Guima, es una formación de muchachos. ¿Qué es lo que aspira un comité director? ¿Resultados o llevarlos a la mayor bien formados? Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué temazo es? Es un tema que me cuesta, a ver, explicarlo en 3 minutos, en 2 minutos, sí, que va a ser mi intervención ahorita, pero porque es un tema muy, muy, muy complejo. Yo en la experiencia que tuve con las 2 selecciones, porque fueron 2 selecciones, que todavía a esta selección hay 2 jugadores que yo tuve en Colombia 2011, que es Francisco Calvo y José Mora, ¿verdad? Todavía quedan 2, pero del anterior, y bueno, y podemos hablar de Joel Campbell, de Yeltsin Tejeda, de la de Colombia, de la de Egipto podemos hablar de muchos más, ¿verdad? De Marco Ureña, de Guzmán, de Esteban, de muchos. Pero a la pregunta, Macho, es que las divisiones menores en una federación son un gasto. Hay veces las ven como un gasto, no como... No lo ven como un activo. Como un activo. Como o sea, un activo. Yo me acuerdo cuando yo estuve ahí, o sea, y me acuerdo largas conversaciones que tuve hasta con, incluso hasta con don Hermes, Eduardo y después Rodolfo, de que los tenía que hacer entender a ellos de que la inversión en Liga Menor es algo que usted lo va a ver en el tiempo. Tal vez no inmediatamente, pero en 2 años lo ve. Lo que pasa es que es difícil porque es plata. Mantener selecciones menores es mucho dinero. Mandar un equipo de gira como nosotros intentamos hacer y que me apoyaron en aquel momento es caro por los pasajes, son 30 pasajes, 25 pasajes, es hotel, alimentación. Entonces ellos lo ven muchas veces como un gasto. Cuando hay conciencia en un comité ejecutivo y cuando hay conciencia en los dirigentes que conforman ese comité ejecutivo para decir eso va a ser un gasto ahorita, pero vamos a ver una inversión deportiva en 2 años para un proceso, se animan a hacerlo, pero hay veces no lo hacen porque es gastar plata. O sea, en este momento, por ejemplo, usted le habla a algún miembro del comité ejecutivo de alguna selección menor y no tiene espacio en la cabeza para eso. Todo el mundo está enfocado a la mayor. Eso es como un círculo vicioso. La mayor es la salvación de todo lo que viene abajo. De todo lo que viene abajo. Si la selección mayor no clasifica, no hay plata. Es la verdad, Guima. No, y lo que... ese es el peligro que viendo, estamos viviendo. Pero enlazando eso que estás diciendo, lo que más me llama la atención es que al ser la salvación, hace ya mucho tiempo que los dirigentes como tal no les interesa el producto fútbol. O sea, el producto me refiero a lo que se ve ahí en la cancha. Ganen, saquen, clasifiquen, como sea. Así es. Como sea. Entonces, eso ha ido haciendo que la calidad del juego, no de los futbolistas, del juego, sea diferente. Lo que dice Guima, Macho, es un círculo. ¿Qué hablamos para Qatar 2022? Igualito, estábamos a punto de no ir una primera vuelta desastrosa. Correcto. Se hizo una muy buena segunda vuelta y ¿qué decíamos? Tenemos que ir a fuerza. Bueno, ok, se fue a fuerza. Se ganó un premio, se repartió el dinero, se da a todas las federaciones, a todos los miembros de las ligas organizadas en Costa Rica, todos los que ustedes saben, fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, liga de ascenso, etc. Se entrega determinada cantidad de dinero, se le da plata a los clubes que ponen jugadores, pero ese dinero se gasta en 10 meses, en un año. Sí. No se invierte en un proyecto como para poder decir, no, vamos a esperar el próximo mundial y vamos a solidificar esa inversión que tuvimos anteriormente. No, vamos viviendo al día a día. Al día a día. Entonces, clasifique una selección mayor al mundial, sea como sea. Ahorita, yo le he puesto de que todos estamos deseando que esta selección clasifique y todos los dirigentes están deseando y aficionados que clasifiquen, porque si no sería, como hablamos, un desastre para nosotros deportivamente hablando, pero no solamente deportivamente, sino económicamente.
Hay muchos equipos hay muchos presupuestos de ligas que dependen de este premio, Sí, Guima. sí, Usted lo sabe muy bien. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, estamos enmarañados ahí como en un conflicto económico que trasciende e incide en lo deportivo, como dice Guima, porque entonces ya no nos interesa tanto lo de abajo, sino nos interesa lo de arriba, y lo de abajo vemos a ver cómo va saliendo. Vamos dándole de poquito. Pero Ronald, esto no es como contradictorio. En una fábrica vos comenzás a producir, valga la redundancia, el producto terminado, ¿cierto? Cierto. Y yo apuesto a la materia prima, que sea la mejor, que vaya bien, para que cuando salga el producto terminado sea bueno. Y lo que estamos hablando es que a la liga menor la ven como un estorbo. ¿En qué sentido? Que hay que invertir, Exacto. y lo poquito hay que invertir. Pero sí hay que invertir para ser jugadores. O estoy muy... No, pero macho, es que lo primero para desarrollar selecciones o ligas menores es que te guste, es que haya dirigentes que les apasione las selecciones menores. Y esto... Hubo algunos que les apasionaba eso. Ahora vos no ves algún dirigente realmente saliendo de defensa de esto que está diciendo Ronald. Vos no lo ves. Y entonces, claro, al no haber esas personas puyando, ¿verdad?, hacia las personas que toman las decisiones, entonces... no obtienen lo que Ronald está diciendo. Entonces, ahí empieza ya la cadena a quebrarse. Y eso, los jugadores están saliendo antes de tiempo, a mi criterio, están saliendo antes de tiempo, porque para que un jugador pueda llegar y permanecer, digamos, los jugadores, digamos, de mi generación, de que fue la del 2012 y 2006, digo mi generación como entrenador, la generación del 2014 y ellos, son jugadores que cuando salieron ya tenían 30 partidos, por lo menos, de 30 a 40 partidos. Así es. Un dato vacilosísimo. Cuando Yosimar Arias debutó en Liga Deportiva Alajuelense, tenía 80 partidos internacionales. Bueno, imagínate. Con las ligas, con las Con ligas las menores de la menores. Federación Costarricense de Fútbol. Yo tengo datos impresionantes de esto que estamos hablando, porque, como dijo, llevé 2 procesos. Para Brasil 2014, por ejemplo, juntando partidos de Liga Menor, los 2 volantes centrales nuestros del 2014, que fueron Celso y Yeltsin, los 2 tenían más de 40 partidos internacionales antes de ese mundial. Celso con todo el proceso que había llevado, y incluso con el mundial en Canadá, y Yeltsin con eliminatoria, con mundial sub-17, con eliminatoria sub-20, con mundial sub-20, con fogueos. Y digo esos 2 nombres porque son 2 generaciones diferentes. Ellos se llevan 6 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo con eso? Nosotros vemos nuestra selección nacional ahorita, y a mí me encanta el perfil y las cualidades físicas de estos jugadores, ¿verdad? O sea, jugadores veloces, rápidos, atacan el espacio, muy técnicamente buenos. Ok, ¿cuántos partidos estos muchachos sembraron en su formación de Liga Menor para poder llegar a la selección mayor y poder dar un mejor rendimiento y especialmente encarar esos momentos que están encarando en ese instante? Por ejemplo, digo con nombres y apellidos, por ejemplo, Alcócer, Alejandro Orán, Alonso Martínez, Manfred Ugalde, ya llevo 4, Galo. Todos esos muchachos, Carlos Mora, todos esos muchachos se han perdido procesos completos de formación de ligas menores, llámense Mundial Sub-17 y Mundiales Sub-20, y entonces los formamos a fuerza. Por rendimiento de club, y ahora sí, vámonos a la selección mayor, y cuando se dan cuenta en la selección mayor y se topan un partido, como se van a topar ahora, el próximo que viene, contra Honduras en San Pedro Sula, en el Estadio Morazán, que hay que ir a jugar ahí. Hemos ido a jugar ahí. Sí, claro.
Ahí es donde tenemos que ver cómo funciona. Yo quiero enlazar esto que hemos comentado a un rato tan rico, tan enriquecedor para todo el mundo. Quiero enlazarlo con este tema que lo traigo aquí a la mesa, que es la CONCACAF. Para mí es una de las confederaciones de fútbol a nivel mundial más malas, la de nosotros, la CONCACAF. ¿Ok? Y nos toca un grupo que en el papel todos decíamos que. Hoy estamos pidiendo que nos vaya bien en Honduras, el día que vamos a jugar. Ustedes que dirigieron afuera, vos en Guatemala y vos por todo el mundo, ¿qué nos pasa para que nosotros, con este tipo de cosas que lo hemos comentado, por eso te digo que lo quiero entrelazar, qué pasa en esta CONCACAF para vernos nosotros tan mediocres? Guima, mediocres. Yo lo primero, es decir, creo que ha habido un adormecimiento del fútbol nacional con respecto a... He ido a los últimos 5 mundiales, prácticamente, ¿verdad? Faltó nada más 2002, 2006, no fuimos 2010, 2014, 2018, 2022. Entonces, ese estar siempre rozándose con la élite, a nosotros nunca se nos pasó por la cabeza que estas generaciones que nos dieron estas posibilidades de ir a esos mundiales se acabaran. Entonces, toda esta transformación de procedimientos de clubes con respecto a cómo hago con mis ligas menores, cómo les doy el fogueo, a quienes escojo como entrenadores para formar estos futbolistas. El hecho de estar yendo constantemente, nosotros nos fuimos quedando. Es que para vos, es así. ese aspecto que antes volvíamos a ver para abajo, porque teníamos un nivel más alto, eso lo hemos perdido. Sí, claro. Mandar a capacitar entrenadores. Claro, porque además, Víctor, es que nosotros nos la creemos mucho, sí. ¿Entendés? O sea, nosotros pensamos que siempre, y eso todo Centroamérica, Ronald ha trabajado en Guatemala muchísimo tiempo, yo estuve un ratito ahí, hemos jugado a nivel de selección mayor, menor contra ellos, y ellos siempre están, bueno, yo estuve en Panamá, ellos siempre están deseando el momento de jugar contra Costa Rica, siempre, y nosotros reaccionamos solo cuando estamos ahora, como está ahora en esta situación. Cuando ya las cosas están así, entonces veamos a ver qué hacemos. Ronald, esa misma visión de la federación nuestra con otros equipos del área, como vos que estuviste en Guatemala, ¿tienen a las ligas menores igual o les dan mayor realce, más dinero, se preocupan más o es parte de lo mismo? No, por ejemplo, yo puedo hablar de Guatemala, que he trabajado tanto ahí. Sí. En Guatemala hay microciclos semanales establecidos obligatorios. Y el equipo que no mande a los jugadores, primero tiene una llamada de atención y después se les descuenta los puntos de la jornada siguiente si uno no manda a los jugadores. A mí me decían, la próxima semana no puede contar con 7 jugadores porque van a selección nacional. 5 con selección sub-17 y 3 con selección sub-20, por ejemplo. Y yo decía, ¿pero cuándo tienen competencia? Hasta el próximo año. Pero ya está establecido el microciclo de entrenamiento nacional. Y se respeta. Y se respeta. Y si yo no mandaba a alguien y después lo ponía en el partido siguiente, me quitaban los puntos. Entonces hay un reglamento establecido, hay un reglamento ya hecho de los microciclos. Vea, Macho y Guima, yo creo que lo comenté con Guima un día de estos. Yo no he conocido, en la experiencia que yo tengo, un técnico que en esas alturas, se le haya dado tanta posibilidad y tanta oportunidad de trabajo a Luis Fernando Tena en Guatemala. Ustedes no tienen idea. O sea, Luis Fernando paró el campeonato 15 días antes, o sea, no paró el campeonato, sacó a los jugadores de la selección 15 días antes del partido ahora que jugaron, que perdieron contra El Salvador. Durante la semana hace microciclos, separa el campeonato, todo es pro selección. La selección para Guatemala es un proyecto país, o sea, es una ilusión de ir a un mundial.
como decía Guima, nosotros no. Aquí para parar el campeonato, bueno, lo paran, o sea, no se para el campeonato por la selección, aquí el campeonato sigue. Nosotros hemos perdido esa ambición, esa parte que dice Guima, que es como que nos adormecimos, ¿verdad? Sí. Porque sabemos de que tarde o temprano podemos ir. Bueno, es que nos agrandamos también, aparte de los es posible que sí. Nos agrandamos, Sí, pero todo fácil, todo si vos perfecto. ves a El Salvador con Bolillo es igual. Si vos ves en Nicaragua, ni qué decir, ¿verdad? Guatemala, ya le digo. Ahora que se le complicó un poco a Panamá, pero antes de ese golpazo, sí. o esos golpes que se llevó Panamá, el proyecto de selección nacional en Panamá es un proyecto país Sólido, igual, es un sólido. claro. O sea, usted ve a la selección sub-20 de Panamá yendo al Mundial, se fue al torneo de Francia, se llevan a los jugadores y entonces Plaza Amador, Tauro, Chorrillos y todos los equipos no les dicen, o sea, tiene que darle a los jugadores porque es un proyecto país. Nosotros no hemos logrado que nuestra selección sea un proyecto país. Es un proyecto resultadista. Es un proyecto clubes, es un proyecto presidentes. Sin ser dueños real de los equipos, es un proyecto clubes. Yo sí lo creo. Bueno, paremos el campeonato es ahora. un proyecto político. Político también. Macho, político, Ronald, también. Vea, estamos en una situación, o sea, difícil. O sea, nosotros tenemos que ir mínimo a empatar a Honduras. Sí, sí. Si empatamos en Honduras, tenemos que ganar todos los demás partidos, si no clasificamos. Okay. Si perdemos nosotros en Honduras, Honduras llegaría a 7 puntos y todavía iría a visitar a Nicaragua, ¿verdad? Que no lo veo descallado que gane, y recibe todavía a Haití. Y cierra con nosotros acá en Costa Rica. Entonces, eso, pongamos en la mesa en este momento parar el campeonato nacional por 2 semanas para darle tiempo a Miguel y a los jugadores que se encarguen con ese partido. Primero, no podemos. Los equipos no van a permitir eso. Y segundo, que el 80% de los jugadores están fuera. ¿En qué afecta el fútbol nacional? Claro. Si hay 2, 3, 4, no sé. En Guatemala, y en El Salvador y en Nicaragua eso es diferente, porque todos los jugadores juegan ahí. Por eso es que se hace Proyecto País. Sí, pero ahí podemos enlazar, creo yo, una situación interesante, que es, en un momento determinado, durante todo este proceso, hubo una intención de Alfaro de hacer estos microciclos, y los hizo. Eso nosotros lo hicimos desde el 2000 para el Mundial 2002. O sea, hacíamos microciclos con los jugadores locales, aprovechábamos y jugábamos un partido contra una selección de extranjeros que se armaba para terminar la preparación y después venía el partido eliminatorio. O sea, eso ya lo hacíamos desde esa época, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, hay un diagnóstico de ese cuerpo técnico que dice, y aquí podemos entrar un poco en materia ya futbolística, ¿verdad? Que dice, y que dice que respeta y que entiende que el resultado para Costa Rica en eliminatorias, y más que en eliminatorias en mundiales, pero en eliminatorias también, es juego mejor con 5 atrás, me repliego y voy al contragolpe. Y la búsqueda de perfiles de los jugadores fue hacia eso. Claro. Y tenía los microciclos y trabajaba sobre eso. Cuando toma una decisión profesional y se va, la búsqueda de la federación en el perfil del técnico que tenía que venir fue opuesta. Porque Miguel es de otra idea. Entonces, dentro de esa idea, escoge, como debe ser, los jugadores necesarios para intentar aplicar esa idea. Claro. Y esos jugadores, la gran mayoría están afuera. Me la pusiste explicando, porque no sabía cómo entrarle a ustedes en esto. Me la pusiste explicando. Esta muchacha que tenemos aquí detrás de Ronald está calentando y hasta que se mueve por todo lado y quiere. Yo siempre he oído que nosotros jugamos mejor de línea 5, con línea 5, que otro dice que línea 4, y llego a la conclusión que no todo el costarricense sabe que es una línea 5, una línea de 4. ¿Cómo vamos a nosotros a
planificar, a diseñar nuestro fútbol, si casi nadie sabe de nosotros, el pueblo, qué es lo que ustedes como técnicos quieren y se puede ejecutar un plan, un proyecto de país como esto? Ronald, vos nos podrías explicar, claro que sí, nos podrías explicar ahí con la amiga nuestra qué es línea 5 y qué es línea 4 para meter el fútbol nacional en ese sistema, que todos podamos decir, a nosotros nos conviene este, a nosotros nos conviene el otro. Ok, vamos a verlo entonces. Ok, hablamos ahora, bueno, Guima dijo de que Alfaro jugaba con línea de 5, ¿verdad? O sea, más o menos, eso es sencillo, o sea, la línea de 5 la podemos armar así, que es lo que actualmente está jugando Costa Rica. Yo digo que juega en línea de 3 porque esos dos carrileros son bastante agresivos, son muy ofensivos, y digo línea 3, ¿verdad? Por esa figura que se hace ahí atrás. Igualmente, cuando el otro equipo tiene la pelota, evidentemente estos tienen que retroceder, ¿verdad? Y ahí se forma la línea de 5. Aquí lo interesante no es la línea de 5, yo no sé si Guima va a estar de acuerdo conmigo o no. Aquí lo interesante para mí es cómo se forma ese medio campo, con esos 3 volantes, ¿verdad? El famoso sistema 5-3-2, ese sistema también lo he usado yo, me gusta mucho cómo se usa, pero ¿qué significa ese sistema y cuáles son una de las cosas importantes? Que uno de esos 2 jugadores del medio tiene que estar acá, para poder hacer un enlace, para poder ayudarle a esos 3 volantes a recuperar pelotas en el medio. Y aquí me gustaría escuchar a Guima. El sistema usted lo puede hacer perfectamente con los jugadores. Aquí el tema es la característica de esos 2 jugadores que acompañan a Galo, a Vargas y al Alcócer, ¿verdad? Que son jugadores que normalmente ellos son extremos. A ellos los jala la banda. Ellos sienten esa necesidad de ir por banda en el 1 contra 1. Ellos no son jugadores en esa parte del centro del medio campo. Por eso es de que siempre Manfred, que a mí me parece ha sido uno de los jugadores más importantes en la selección, tiene que hacer esta labor de enlace, tiene que venirse aquí como un 10, como un 3-5-2, más o menos ahí como un jugador enlace que pueda asociarse con ellos e incluso habilitar, como lo vimos en el partido pasado, ¿verdad? Entonces, ese es el dilema que tenemos ahora, que decimos, es que no tenemos un 10, ¿verdad? El 10 lo está haciendo ahorita Manfred Ugalde, pero también él tiene la necesidad o tiene la obligación de venir a juntarse con estos en el medio, mala incorporación de Mora, mala incorporación de Joseph, ¿verdad? El resguardo que le dé Galo a esos 3 centrales, ¿verdad? Especialmente cuando tengan pérdidas y evidentemente cuando la pelota está por el costado, que Manfred llegue al ataque. Y es un equipo meramente ofensivo, ahí lo estamos viendo, que era lo que decía aquí. Ronald, y si Galo, ese número 5, perdemos el balón y se mete en la parte de atrás, en el bloque defensivo, ¿cuál es la función de este muchacho? Alcócer Y el otro que pusiste ahí. Tendría que ser el complemento de marca, ¿verdad? Tendría que ser el jugador Tienen mixto. Que bajar. Sí, claro. Normalmente entonces ese sistema tiene sus ventajas, como digo yo, y sus desventajas. La ventaja es que usted levanta a estos 2 jugadores normalmente al ataque. Esos son 2 extremos. La desventaja es que tienes que defender 62 metros en lo ancho con solo 3 jugadores, ¿verdad? Y cubrir esto con 3 jugadores, más el respaldo de Galo, digamos, el respaldo del 5, del contención, hay veces es muy difícil hacerlo por las distancias. Tendría que tener el equipo corto, tendría que ser un equipo muy compacto, ¿verdad? Tendrían que jugar ellos en el medio campo, prácticamente, ¿verdad? Aquí bien achicados, ¿cierto? Y entonces ahí vemos un equipo muy ofensivo. Sí, o sea, el tema es lo que vos decías, buscar los perfiles. Es decir, si vos vas a jugar con estos 3 acá, ¿verdad? Estos tres de acá tienen que ser aviones. Sí. Tienen que ser aviones. Muy rápidos, para ¿verdad? Coberturas, para todo. Y este volante central también tiene que ser muy rápido si está jugando solo. Entonces, hubo una intención muy ofensiva que en el primer tiempo fue claro, muy bueno. Claro. Pero aún así, en el primer tiempo,
cuando Haití lograba sobrepasar esta primer línea de presión que hacía Costa Rica acá, tenía mucho espacio. Bueno, son los riesgos que uno como entrenador quiere tomar. Ronald, al ver yo eso que acaban de decir, que acabas de decir vos, Guima, esos espacios tan abiertos que yo los visualicé, ¿a quién se le echa la culpa, digamos, para echarle la culpa? ¿Hay que hacer el bloque defensivo más robusto o qué es lo que hay que hacer para que esos espacios, que no todos los tres son veloces como estás pidiendo, Gamboa no es veloz, este muchacho Julio Cascante no es muy veloz? ¿Qué se debe de hacer? Ahí va, Ronald. Yo digo, bueno, con esta característica de esos tres centrales, Sí. este jugador tiene que estar más cerca de ellos. Para mí es el primer requisito. Si va al ataque, si el equipo va al ataque, él tiene que estar más cerca de ellos tres. ¿Por qué? Porque la pelota va al costado, él traslada y él se mete. Entonces usted hace una línea de 4 ahí falsa, lo hace con el volante 5, ¿verdad? Para hacer esto, todos tienen que estar muy juntos, como dije al principio, todos tienen que estar muy compactos. Pero si él hace esto, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta jugada nos atacan por el lado izquierdo, se corre la línea, ¿verdad? Se mete un poquito Galo, se mete el stopper, hacemos una línea falsa. Esos dos jugadores, tienen que sentir la marca. Por supuesto. Tienen que ser jugadores mixtos. Tienen que ser jugadores de doble función. Y ya dije de que estos dos jugadores son jugadores que son atacantes. Son jugadores que van por banda. Ya no podemos contar ni con él, porque ellos son extremos en ese sistema. Entonces, No importa que los dejes relegados. No importa. Que los dos aviones se nos queden arriba. Pero no importa si nos dejan relegados, dependiendo contra quién juguemos. Sí, bueno, claro. Sí, claro. Pero esos dos jugadores, uno de los dos por lo menos, tiene que tener una característica de que cuando esta pelota se pierde y no hay una presión adecuada, tenga que venir rápidamente aquí. Yo pienso de que esos dos jugadores, ninguno de los dos. No, yo creo que sí. En el primer tiempo ellos intentaron hacer esas transiciones defensivas, ¿verdad? Que estás atacando y hacer a la transición hacia atrás. Intentaron. Y ahí nosotros pudimos mantener cierto control del partido. El tema, como muy bien lo mencionas, es cuando la transición defensiva de esta gente, de estos dos y al menos uno de estos acá, es lenta, ahí el rival, independientemente del nombre, porque ahora Haití tenía buenos jugadores, buenos jugadores, ¿verdad? Honduras va a tener buenos jugadores. Bueno, muchachos, Ronald, muy rico, buenísimo. Yo creo que este primer capítulo se nos fue volando y fue muy rico. Espero que les haya gustado. Ya metimos el podcast conversatorio y metimos esta herramienta nueva. ¿Qué les pareció? Muy bonito, lástima que nos faltó más, ¿verdad? Pero lindo. Sí, claro. Eso es de las cosas que más nos apasionan. No, ese es el enganche para la semana entrante, porque va a ser uno semanal. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran gusto estar con ustedes. Chao. Gracias. Chao.